Bueno, primero yo quiero agradecer mucho esta invitación, agradecerle al ISUE, a la UNAM y a todas las universidades latinoamericanas convocantes. Realmente me gustaría estar allí, pero bueno, ya este año estoy yendo muchísimas veces a México, como siempre me encanta, amo a México, pero bueno, por lo menos vamos a poder conversar, y esto además es una demostración de que es posible una buena combinación entre estar presente físicamente y estar presente tecnología mediante, con la condición de que uno use la tecnología y no la tecnología lo use a uno, ¿no? Eso, digamos, como introducción. Y lo que me preguntabas, Alicia, en relación a dos cuestiones, ¿no? Una, digamos, el no pensar, no tener como premisa que las cosas no son posibles. Yo puse ese título en un libro porque me parecía que era importante empezar a desprenderse finalmente de la idea de la naturalidad del progreso infinito, porque esa idea iluminista de alguna manera tiene todavía elementos metafísicos, ¿no? Todavía hay rastros de un pensamiento medieval basado, digamos, en la idea de la determinación, de la predeterminación de la vida de las personas y de los pueblos, ¿no? En el sentido de que la idea de progreso, tanto en su versión liberal como progresista, como en su versión marxista, como en su versión positivista, en realidad tiene una seguridad final. O sea, finalmente vamos a alcanzar la sociedad, incluso desde el punto de vista del anarquismo también, ¿no? Vamos a alcanzar la sociedad feliz, la sociedad comunista, la sociedad totalmente libre, también, digamos, pero eso ya es un engaño. El pensamiento neoliberal de los fundadores del neoliberalismo plantea eso, plantea si se quitaran todos los controles, si se abriera la libertad total en materia económica, educativa, cultural, etcétera, y no hubiera más instituciones y sobre todo no hubiera aún más Estado, entonces viviríamos en una sociedad libre. Claro, ahí viene esa vida con trampa, porque sabemos perfectamente que esa sociedad libre de los neoliberales es la sociedad gobernada por las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, quiero decir, me parece que esa seguridad de que el progreso va a llegar a algún punto, ¿sí? Incluso que con la idea desarrollista latinoamericana, es decir, que vamos a llegar a un modelo que es la sociedad norteamericana. En realidad, para el desarrollismo, el punto de llegada es la sociedad norteamericana. Y yo creo que ya hay suficiente pensamiento, no solamente pensamiento filosófico, no solamente filosofía política, aunque la Clome diría que ya llegó a su término la filosofía política, pero bueno, digo, tiene razón, ya hay suficiente desarrollo, al menos en filosofía política, en materia de ciencias políticas, etcétera, sociales, y sobre todo de experiencia de los pueblos, en el sentido de que no hay una historia escrita. Y que si no hay una historia escrita, tenemos que poder vivir, ¿sí?, en cierto escenario de indecibilidad, ¿sí?, respecto al futuro, lo cual vuelca sobre nosotros, ¿sí?, justamente el tema de que cambiar la sociedad no es imposible, pero depende, digamos, de los sujetos que se construyan, y depende de elementos que a mí no me gusta decir la voluntad, porque no creo que exista la pura voluntad, creo más en la idea psicoanalítica de deseo, ¿no? En todo caso, el deseo, pero el deseo volcado en la acción política, en la acción político-educativa, el deseo volcado en la transmisión de la cultura, ¿no? Entonces, digamos,
en ese sentido también lo de alargar la mirada va en ese sentido, va en el sentido de no quedarse en la perspectiva inmediatista, cerrada, del que trata de imponer el neoliberalismo, sino el poder pensar en horizontes mucho más amplios, hacia el pasado y hacia el futuro. O sea, hacerse cargo de la historia, ¿no? El panorama que estamos describiendo tiene obviamente sujetos activos, ¿sí? Es decir, que constituyen estos procesos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que se constituyen sujetos? Me parece que puede ser un buen ejemplo es el siguiente. Todos podemos imaginar el sujeto del iluminismo, ¿no? ¿Cuál es el sujeto del iluminismo? ¿Y cuál fue el sujeto, por ejemplo, del liberalismo positivista, de corte positivista, ¿sí? Más spenceriano o más comteano, pero ese sujeto que estuvo en el diseño de nuestros sistemas escolares. Y cuando uno piensa en el maestro normal como un mito, ¿no? El trabajador de la educación actual, ¿no? Es decir, que lucha por sus derechos, por los derechos de sus alumnos, por una enseñanza latinoamericanista, sino en el mítico pensado a fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Ese al cual los maestros cardenistas en realidad le discuten con su propia acción, con su propio pensamiento, ¿no? Pero aquel era un sujeto, se había constituido un sujeto de la enseñanza, un sujeto de la educación, ¿no? De la misma manera que el alumno sometido. O sea, yo siempre recuerdo, tengo dos anécdotas, tengo tres, o varias, pero voy a contar rápidamente. Una vez yo trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Infantil de Tlalpan, como psicopedagoga hace muchos años, y en esa época se tomaban test todavía. Estaba tomando el test de Bender, y entonces hay una pregunta que es ¿dónde queda Chile? Y el niño me contestó, lo tengo en el bolsillo. Esa es una. La otra es que mi primer trabajo de maestra fue en la quebrada de Humahuaca cuando tenía 18 años, y los niños hablaban quechua, y nunca nos entendimos. Y a mí me quedó totalmente eso grabado, ¿sí? Es muy fuerte. Y luego, bueno, realmente cuando uno, sin tener que llegar al norte argentino, ni a Bolivia, ni a Guatemala, ni a México, en el conurbano bonaerense, permanentemente, ¿sí? Nos encontramos con esa resistencia de los niños respecto a la lengua, porque en realidad sus padres o sus abuelos, ¿sí? Hablan quechua, aymara, guaraní, o bien no lo hablan ya, pero sí queda la lógica, queda la lógica aymara, que es una lógica triádica muy distinta, ¿sí? a la lógica latina, muy distinta. Entonces, bueno, ahí tengo muchísimas anécdotas, pero lo que quiero decir es que la conformación de los sujetos en la historia latinoamericana ha sido compleja, que ha habido articulaciones realmente bizarras, y que tenemos que tener conciencia de que en la actualidad no hay una sola lengua en América Latina, porque existe Brasil, porque existen millones de latinoamericanos que hablan otras lenguas. Entonces, ¿dónde se constituye el sujeto de la educación latinoamericana? ¿Podemos hablar de un sujeto de la educación latinoamericana? Yo creo que sí, porque aún así uno va para atrás y se encuentra con que O'Higgins, Artigas, bueno, puedo nombrar, por supuesto primero Simón Rodríguez, buscaron formas, ¿sí? Buscaron caminos para lograr una construcción de un sistema educativo que partiera de las bases, y los primeros liberales latinoamericanos. Desde el punto de vista de la frontera entre
el currículum, la producción curricular. Me gustaría hablar de la producción curricular, de hablar del currículum como un proceso de producción, ¿no? Siguiendo justamente la línea que planteaba recién, no el currículum como un modelo cerrado, sino el currículum como un proceso de producción, ¿no? De producción de sentidos, organizados de una manera tal que se puedan, yo diría, la palabra transmitir no corresponde, sino que se puedan introducir sistemáticamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando uno habla de producción curricular, está hablando de un proceso histórica y geopolíticamente situado, ¿no? Con lo cual es indisociable la producción curricular de la historia y de las situaciones que atraviesan las sociedades. Es indisociable de las diversas articulaciones culturales, de la vida, de los dolores, de las necesidades y de las perspectivas de las sociedades. Entonces, en ese sentido, es que si vamos a América Latina, nos encontramos que se podría hacer una historia del currículum desde ese momento en el cual Cortés pone la rodilla en tierra y le lee a la población indígena. Algunos dicen que en latín y otros dicen que en español, pero que lee los famosos requerimientos, ¿sí? En donde les está diciendo que para conservar sus vidas y sus bienes tienen que aprender, ¿no? Tienen que aprender el Evangelio, tienen que aprender a hablar español, es decir, tienen que convertirse al cristianismo, pero ahí hay un inicio de un currículum, ¿no? Un currículum que están los sentidos principales, es decir, de un currículum cuyas huellas todavía no han desaparecido en América Latina, porque, ahí se plantaron los fundamentos de un vínculo pedagógico que es el que sostiene siempre un currículum. O sea, el currículum en realidad es la materia con la cual se trabaja en un vínculo pedagógico, ¿sí? Con lo cual, si nosotros seguimos la historia de América Latina, vamos a encontrar expresiones, ¿sí? Curriculares que no son totalmente ni simétricas ni correspondientes a los procesos políticos, a los hechos, políticos o a los hechos sociales. No hay una correspondencia absoluta. Esto es importante el verlo. Aunque, al mismo tiempo, sí encontramos que las diversas fuerzas políticas y sociales siempre se interesan, ¿sí?, en expresarse, yo diría, curricularmente, ¿no? Es decir, que eso lo vemos en la actualidad. Es fácil ver en la actualidad de qué manera, por ejemplo, los pueblos indígenas, es decir, en muchos lugares de América Latina, construyen su espacio curricular con una lógica distinta, ¿no?, a la lógica homogeneizante de ese lenguaje latinoamericano que uno ve por televisión, ¿no? Es decir, esa forma de hablar el español en América Latina producida en Hollywood, que es igual, como si todos los latinoamericanos habláramos igual, ¿no? Y que uno dice, a ver, estoy escuchando a un mexicano, un venezolano, a un argentino del norte de Argentina, y ahí detrás hay una idea de currículum muy fuerte. Es decir, que es el currículum como instrumento homogeneizador, y al ser homogeneizador, al ser destructor de las diferencias, y es realmente antagónico con la producción curricular, es decir, que de los pueblos, ¿no? Es decir, el caso obviamente de muchos pueblos mexicanos, de muchas comunidades mexicanas, el caso de Bolivia, en donde la reforma educativa
que ha hecho el gobierno de Evo Morales es realmente maravillosa, porque hay una conjunción entre las lógicas aymara y quechua, ¿sí? con la lógica occidental, de la cultura occidental, que realmente le da lugar, y esto es muy difícil, ¿no? Dar lugar articulando, dar lugar al otro articulando, ¿sí? Porque la otra posibilidad es la del aislamiento. Tenemos la posibilidad del aislamiento de pueblos o de sectores que produzcan currículum en sus propias lenguas, pero que al mismo tiempo queden aislados, ¿sí? de una cultura que se está globalizando, y sobre eso no podemos hacer nada, en el sentido de que podemos luchar contra la globalización salvaje, de un capitalismo realmente muy concentrador de la riqueza, destructor, concentrador del saber, pero la globalización, sí, que le queremos dar otro sentido, y que los pueblos le quieren dar otro sentido. La globalización ya es un hecho histórico que está absolutamente avanzada, y que está en vías de completarse, ¿no? Pero entonces, justamente, el proceso de globalización es un proceso que hay que pensarlo mucho, en el sentido de cómo impacta en materia curricular, ¿no? De qué manera la globalización en manos de ese 1% de los propietarios del mundo de la riqueza y del saber, porque ambas cosas van juntas, ¿sí? Riqueza, poder, saber. ¿Hacia dónde va ese currículum? En donde tenemos que adaptarnos y ser apenas, una partícula de una trama en la cual desaparece lo nuestro, ¿no? Entonces a mí me parece que nuevamente, regresando al concepto del currículum como un espacio de antagonismos, ¿sí? Me parece que este es un momento en el cual esos antagonismos cobran una especial fuerza. Entonces, ese campo de lucha que es el currículum, me parece que tiene que tener una especial relevancia, y debe tener especial atención por parte de los pedagogos y, por supuesto, del conjunto de los que educan en la sociedad, ¿no? Que somos todos.